Hola viajeros, estamos en el Valle de Pineta. Hoy vamos a hacer una ruta circular de unos 6 kilómetros para ir a ver los llanos de la Larri y las cascadas con el mismo nombre. Hay dos maneras para hacer esta ruta: coger este camino para llegar a los llanos de la Larri o coger el camino Marborre, que es un poco más difícil, y ir hasta las cascadas. Lo que nosotros vamos a hacer es ir por este, que es más fácil, y bajar por el otro. Lo vamos a hacer en circular. Nosotros estamos aquí. Vamos a hacer toda esta ruta. Nos encontraremos con el río Cinca. Llegaremos hasta la cascada de la Larri. Y llegaremos hasta los llanos de la Larri. Aquí se separan los caminos. Hacia arriba se va a la cascada del Cinca, el balcón de Pineta y el lago de Marborre y todo eso. Y nosotros vamos hacia abajo, hacia los llanos de la Larri. Hemos llegado a la cascada de la Larri. Y ahora bajamos a ver el mirador. También hay. Hemos decidido volver a subir las escaleras porque bajar por ellas significaba seguir la ruta, o sea, volver al punto de donde hemos venido, y nosotros lo que queremos es llegar hasta arriba, hasta los llanos de la Larri. Y les quería enseñar cómo se ve la cascada desde aquí, un poco más arriba, desde el puente.
Dejamos la cascada y vamos hacia los llanos de la Larri. Venga, para arriba que queda poco. Estas son las vistas que tenemos. Ya falta poco. Mira, hay gente ahí sentada. Dato muy importante, no hay zona de picnic. No hay donde comer algo. Entonces, o os paráis de camino o coméis aquí arriba en los llanos, en la pradera, digamos. Porque como no se paga entrada, solo en los meses de verano se paga 3,50 por aparcar el coche. Pues no hay nada acondicionado, ¿no? Ni cubos de basura, ni mesas de picnic, ni nada. ¿Qué es esto? El glaciar del Monte Perdido. Monte Perdido está ahí. Mira cómo pierde altitud. Conforme pasan los años, Sí, pierde altitud. Se modifica. pero unas vistas Preciosas. espectaculares. Esperábamos ver alguna vaca o algún animal. A ver si tenemos suerte ahí en los llanos. Y hemos llegado a los llanos de la Larri. Georgiana se ha adelantado un poquito, quiere llegar antes a la cascada porque ahí en fondo hay otra cascada. Más allá veremos las vacas, que hay vacas ahí. Hace mucho aire aquí en los llanos de la Larri. Vamos a volver porque se nos está haciendo tarde y ya no vamos a ir hasta la cascada que os dijo Dani antes, sino que vamos a coger la ruta y vamos a bajar por el otro lado a ver qué hay por ahí. Y hemos bajado otra vez a la cascada de la Larri porque queremos coger este camino para volver. Hemos subido por aquí y ahora queremos volver por aquí.
está gustando mucho más este camino para volver, aunque hay muchos escalones. El que subimos era recto y empinado, ¿vale? Pero no vimos casi nada. Pero este está así por el bosque, es un poco más difícil, también hay que reconocer, pero nos está gustando mucho más. Falta poco, hasta abajo. Llegamos allá, ¿no? ¿Cuántas escaleras? Imagínate subirlas. Nosotros que los hemos bajado, pero subirlas. Mejor bajar que subir. Parece ser que llegamos a la luz. Que parecía que nunca se iban a acabar esas escaleras. Y ya en nada llegaremos al aparcamiento. Cruzamos este pequeño arroyo y nos vamos. Dicen que es una de las rutas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido más sencillas y más cortas. En nuestra opinión, la bajada ha sido un pelín difícil porque hemos subido por el otro camino, porque si hubiéramos subido por aquí, ni te cuento. Bueno, viajeros, hasta aquí nuestra escapada de hoy. Si les están gustando nuestros vídeos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, así no se pierden ninguna escapada. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, nos vemos, chao.